Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Los juegos estáticos y con información completa que estamos viendo en esta unidad 2 tienen múltiples aplicaciones en el mundo financiero y en el mundo de las decisiones. En este video vamos a arrancar con la primera aplicación posible, que se trata de un juego que originalmente se conoce como el juego de la corrupción. He preferido ponerlo como el juego de la corrupción versus honestidad para reflejar que existen contextos en los que es posible encontrar soluciones que generan honestidad, que es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Vamos a presentar este juego de la siguiente manera. Vamos a suponer que el Estado debe proveer un bien público, como hemos visto en capítulos anteriores, y para tal efecto va a contratar los servicios de alguna empresa privada. Estas empresas privadas van a concursar para adjudicarse la realización de este gran proyecto, que por ejemplo podría ser un gran puente, y obviamente van a obtener recursos, ingresos importantes por realizar el proyecto. Vamos a suponer que tenemos dos jugadores, dos empresas de características muy similares en cuanto a experiencia, capacidades y posibilidades de concretar el proyecto, y por lo tanto tienen la misma probabilidad de adjudicarse este proyecto. Sin embargo, existe un burócrata que no es parte del juego en sí, no participa de manera directa, pero que puede afectar los resultados de estos dos jugadores. ¿En qué sentido? Estas empresas podrían verse interesadas en coimear, en obtener favores de este burócrata para tener mayores probabilidades de ganar el proyecto. Entonces se van a enfrentar ante la posible decisión de ser corruptas y tratar de coimear a este burócrata para obtener el proyecto, o bien intentar hacerlo de la manera honesta, jugar limpiamente para ganar el proyecto. Vamos a ver que en cada uno de los casos existen riesgos, ventajas y desventajas, y las empresas van a evaluar todos estos elementos para tomar su decisión final. En consecuencia, vamos a definir en nuestro ejemplo 28 de la materia algunos elementos, algunas variables que van a ser utilizadas en el siguiente ejemplo. En principio vamos a llamar con la letra Y al ingreso que obtiene cada uno de los jugadores, cada una de las empresas, cuando se adjudica el proyecto. Vamos a insertar el concepto de H, que es el costo de ser honesto. Esto significa que cuando una empresa elija la opción ser honesta, eso le va a generar costos, en el sentido de que va a tener que incurrir en algunos pagos para llenar formularios, realizar los trámites correspondientes oportunamente, y eso no va a ser gratuito. Paralelamente podría ganarse la antipatía del burócrata que esperaba la coima, y puede esconderle los papeles o generarle algún tipo de costos, atrasos a esta empresa en la competición. El hecho de coimear también va a generar costos. Concretamente va a haber un costo material que va a significar que van a tener que pagarle una cierta suma de dinero al burócrata para que éste favorezca a la empresa que está coimeando. Adicionalmente, va a existir M, un costo moral de coimear, que refleja el hecho de que una empresa podría, o los gerentes de esa empresa, podrían sentirse mal consigo mismos por tomar una decisión que saben que es incorrecta, que no es moral, que no es adecuada. Vamos a introducir el concepto A, que refleja el poder que tiene un burócrata para afectar las probabilidades de quién gana el proyecto. Esto significa que cuando una empresa coimea y le paga al burócrata, no tiene garantía de ganar el proyecto, pero sí va a tener mayores probabilidades de ganarlo. Mientras más grande sea el valor de A,
Quiere decir que es más poderoso este burócrata y más puede afectar estas probabilidades y ayudar más a la empresa que ha coimeado. Por otro lado, va a existir un valor P minúscula que refleja la probabilidad de que alguna empresa sea descubierta coimeando. Y en caso de que sea descubierta, va a tener que pagar una multa. Esa multa la vamos a expresar con la letra F. Dicho esto, podemos pasar a esquematizar el juego. La empresa 1 va a tener que elegir entre dos opciones: tratar de adjudicarse el proyecto siendo honesta o hacerlo siendo corrupta. La empresa 2 tendrá las mismas opciones y vamos a suponer en una primera instancia que las dos eligen la opción ser honestas. En tal caso, el ingreso para la empresa 1 va a ser el siguiente. Recuerden que Y representa el ingreso por adjudicarse el proyecto. Pero como no sabemos si la empresa 1 se va a adjudicar o no, este valor tendría que ser o 0 o el total del valor Y. Dado que no lo conocemos, tenemos que tomar el valor esperado. En principio, si ambos son honestos, dado que las empresas tienen características similares, entonces la probabilidad de que gane el proyecto la empresa 1 va a ser un medio, 50%. Por lo tanto, tenemos como valor esperado un medio del valor total del ingreso. A esto hay que restarle los costos asociados a tomar la decisión de ser honesto. Para la empresa 2, los pagos van a ser exactamente los mismos. Estamos hablando de un juego simétrico. Supongamos ahora que la empresa 1 y la empresa 2 simultáneamente ambas eligen la opción ser corruptas. En ese caso, el ingreso esperado para la empresa 1 también tiene que ser multiplicado por un medio. ¿Por qué razón? Vamos a suponer un ejemplo análogo en el fútbol. El jugador 1 ha pedido al árbitro antes del partido que le regale un penal y ha pagado un monto de dinero para obtener este penal que no era apropiado. El jugador 2 ha hecho en otro momento exactamente el mismo trato con el árbitro. Entonces, un partido que empezaba 0-0, donde ambos tenían las mismas chances por sus características de juego, pasa a estar 1-1, porque asumimos que el jugador 1 recibió ese penal, ese favor del árbitro y lo convirtió en gol, y el jugador 2 hizo exactamente lo mismo. Entonces, ambos han sido corruptos, ambos han coimeado al árbitro, en este caso al burócrata, y por lo tanto siguen teniendo la misma probabilidad de ganar, y el árbitro está muy contento porque ha obtenido coimas de ambos lados. En este caso, quitamos el valor H porque ya no tienen el costo de haber sido honestos, porque lo han hecho por otra vía, el concurso, pero tienen el costo de haber tenido que coimear, un posible costo moral que les hace sentirse mal moralmente con su decisión incorrecta. Y por otro lado, existe una multa por ser corruptos que debe ser multiplicada por esa probabilidad de ser pillados, porque si no son descubiertos coimeando, no van a tener que pagar esta multa. Por esa razón, esto es ponderado por esa probabilidad. Este va a ser el pago total esperado del jugador 1 cuando ambos son corruptos, y del jugador 2 va a ser exactamente lo mismo. Recuerden, nuevamente, estamos en un juego simétrico. ¿Qué sucede cuando un jugador es honesto, por ejemplo el 1, y el otro jugador es corrupto, por ejemplo el 2? En tal caso, cambia el pago esperado para el jugador 1. Nuevamente tenemos un medio del ingreso, pero esta vez lo estamos multiplicando por un factor que no estaba en los casos anteriores. Ahora uno es honesto y no va a recibir favores del burócrata, y el otro es corrupto, el jugador 2, que sí va a recibir estos favores. Por lo tanto, lo multiplicamos por un valor 1 para mantener este valor y le quitamos una fracción A
que está representando esa probabilidad que tiene el burócrata o esa capacidad que tiene el burócrata de afectar las probabilidades. Recuerden, mientras más grande este valor, más posibilidades tiene el burócrata de beneficiar al corrupto y perjudicar al honesto. Por ejemplo, si este valor fuese 0, esto se multiplica por 1 y volvemos al caso anterior, es decir, la capacidad del burócrata sería 0. En el otro extremo, si este valor es 1, 1 menos 1, lo del paréntesis se hace 0 y quiere decir que las chances del honesto de ganar son nulas. Vamos a usar casos intermedios, ni 0 ni 1, casos en los que el burócrata puede afectar, pero parcialmente a estas probabilidades. Para el jugador 1 está el costo de ser honesto, porque así decidió jugar en este caso, esa fue su decisión. Y para el jugador 2 vamos a tener nuevamente el ingreso ponderado por un medio, que era la probabilidad original, y esta vez le aumentamos probabilidad de ganar 1 más A, porque estás recibiendo beneficios del burócrata. Ponemos los costos asociados a ser corrupto, lo que tuvo que gastar en pagar coimas, el costo moral de sentirse mal por estar haciendo algo incorrecto y la probabilidad de tener que pagar una multa multiplicada por el valor de esa multa. Si el juego se produce de manera inversa con un jugador 2 honesto y un jugador 1 corrupto, estos pagos deben ser invertidos acá, de esta manera, y tenemos el juego compuesto completo. No podemos, en principio, definir cuáles son las mejores respuestas de cada uno de los jugadores porque no conocemos los valores de estos parámetros. Y entonces ahora vamos a representar el hecho de que los valores de estos parámetros precisamente son muy importantes en la toma de decisiones. Y vamos a ver ahora 3 ejemplos donde las decisiones van a ser distintas en cada uno de los casos, como resultado de cambios en estos parámetros. Empezamos con un primer caso, donde vamos a suponer que el ingreso es 100, por ejemplo, 100 millones, por haber construido el puente. El costo de ser honesto va a representar un 10%, 10 en este caso. El costo de la coima, 10 millones. Vamos a suponer en este primer caso que no tienen moral las dos empresas y por lo tanto el costo moral es 0. El poder del burócrata va a ser de un 40%, la probabilidad de que alguien sea descubierto coimeando 10% y la multa 50 millones. En consecuencia, con estos datos y reemplazando los valores que tenemos en nuestro juego original, obtenemos los siguientes pagos. En el primer caso, 100 multiplicado por un medio es 50 menos 10, que es el costo de ser honesta. El pago para el jugador 1 va a ser 40 y para el jugador 2 también. Si ambos son corruptos, tenemos 100 menos 10, 40, menos 0 sigue siendo 40 y acá tenemos 50 por el 10%, el costo de ser pillado coimeando en valor esperado es igual a 5. Entonces 40 menos 5 tenemos un pago esperado de 35 para ambos jugadores. Y así sucesivamente vamos reemplazando esta información. Cuando uno es honesto y el otro es corrupto, tenemos 20 y 55. Fíjense, tenemos 100 por un medio, 50. Multiplicado por 1 menos A. Originalmente acá ganaba 50 el jugador 1, pero ahora hay que quitarle el 40% de probabilidad. Por lo tanto, esto se multiplica por 0,6. Por lo tanto, solamente tiene un valor esperado de 30K menos el costo de ser honesto, que es 10, 20. Así sucesivamente encontramos los respectivos pagos. Y ahora sí podemos buscar las mejores respuestas de cada uno de los jugadores para prever cómo van a jugar.
Si el jugador 1 conjetura que el jugador 2 va a ser honesto, sus posibles pagos son 55 o 40, obviamente elige 55, por lo tanto elige ser corrupto. Si cree que el 2 va a ser corrupto, él también prefiere ser corrupto porque su valor esperado 35 es mayor que 20. Si el jugador 2 conjetura que el 1 va a ser honesto, puede tener 40 siendo honesto o 55 siendo corrupto. Elige ser corrupto, y si el 2 cree que el jugador 1 va a ser corrupto, entre 35 y 20 prefiere 35 siendo corrupto. Noten que acá tenemos las dos mejores respuestas de las dos empresas, de los dos jugadores, y por lo tanto el resultado de este juego, en el primer caso, va a ser que ambas empresas eligen ser corruptas. Nótese que este es un Pareto inferior. Si se ponían de acuerdo y no le pagaban coimas al árbitro o al burócrata, ambas siendo honestas tenían un valor esperado mayor. Pero los incentivos de este juego las motivan a conjeturar que les conviene ser corruptas unilateralmente porque consideran que el otro jugador también lo va a hacer. Veamos un segundo caso. Ahora cambiamos algunos supuestos. Vamos a incorporar un costo moral, lo ponemos con rojito para reflejar los cambios que están ocurriendo. Y ahora reducimos la capacidad del burócrata de afectar las probabilidades. Sigue teniendo poder, pero ahora tiene menos poder de afectar los resultados finales. Con estos nuevos parámetros, los pagos son estos, distintos a los del caso anterior. Y ahora la mejor respuesta del jugador 1, si conjetura que el 2 va a ser honesto, es 40, que es mejor que 35. Y si conjetura que el jugador 2 va a ser corrupto, 30 es mejor que 25. Por lo tanto, sus mejores respuestas en ambos casos indican que debe ser honesto. Es decir, esta es una estrategia dominante para el jugador 1. El jugador 2 puede conjeturar que el 1 va a ser honesto, y en tal caso 40 es mejor que 35, el jugador 2 elige ser honesto. Si el jugador 2 conjetura que el 1 va a ser corrupto, entre 30 y 25 evalúa que es mejor 30. Por lo tanto, su mejor respuesta es siempre ser honesto. Y en consecuencia, el Pareto de este juego, o el equilibrio de Nash de este juego, es un Pareto óptimo. En este caso están ganando lo mejor ambos jugadores y se está generando un resultado donde la sociedad tiene jugadores honestos. Veamos un tercer caso. Esta vez ponemos un costo de coimear bajo. Recuerden que este valor era 10, ahora es solamente 4. Volvemos a eliminar el costo moral y mantenemos ahora una probabilidad o una capacidad del burócrata de afectar los resultados de 0.2. Con estos nuevos parámetros les recomiendo congelar el video y realizar los cálculos pertinentes. Vamos a tener este nuevo esquema de juegos y vamos a tener que para el jugador 1, cuando conjeture que el 2 es honesto, la mejor respuesta es ser corrupto, porque 51 es mejor que 40. En este caso también elige ser corrupto. El jugador 2 prefiere 51 en lugar de 40 cuando conjetura que el 1 es honesto. Por lo tanto, su mejor respuesta es ser corrupto. Y cuando cree que el 1 va a ser corrupto, el jugador 2 también quiere ser corrupto. En este caso, el resultado va a ser que todos son corruptos, pero con una diferencia respecto al caso 1 que vamos a ver enseguida. Ahora el valor que están obteniendo los jugadores siendo corruptos es mayor que el que obtenían cuando eran honestos. Veamos entonces los tres casos en conjunto. Nótese que en el primer caso, siendo el mismo juego, obtenemos jugadores o una sociedad con un resultado, con un equilibrio de Nash que genera corrupción y que este es un Pareto
inferior, 35 menor que 40, donde podían haber estado mejor. En el caso 3, también se obtiene como resultado que ambos son corruptos, pero están más cómodos con ese resultado. Fíjense que ahora tienen 41 de valor esperado en lugar de 40 cuando elegían ser honestos. Es decir, en este caso se trata de un Pareto óptimo. La sociedad está cómoda con este resultado. En el caso 1 no lo está. Quisieran ser honestos, pero las características del juego las inducen a elegir la opción corrupta porque esa es la estrategia dominante, porque eso les da las mejores respuestas dados los parámetros que habíamos supuesto en el caso 1. El caso 3 podría estar asociado a situaciones, por ejemplo, asociadas al tránsito. Cuando uno tiene que pagar valores pequeños, eligiendo la opción corrupto, en lugar de enfrentar los costos de ser honesto, que a veces pueden ser más altos, específicamente en el caso de las multas del tránsito. Nótese que acá no se está recomendando elegir la opción ser corrupto. Se está reflejando simplemente situaciones distintas, modelos distintos, con parámetros distintos para poder entender cómo es que las personas toman decisiones en escenarios diferentes. En uno de ellos eligen ser corruptos y no están felices. En el otro eligen ser corruptos y están muy contentos con su decisión porque es la que mejores pagos les da. Y en otro caso, en el segundo, eligen ser honestos y están muy bien con esa elección porque obtienen un valor esperado mucho más conveniente, con mayores niveles de utilidad que cuando eligen la opción corruptos, que les da el peor pago de este juego. Esta es entonces una primera aplicación del caso en el que ambos jugadores enfrentan el dilema entre ser honestos y corruptos. Recuerden que estamos en la unidad donde los juegos son estáticos y son con información completa. Por lo tanto, en cada uno de los esquemas debemos considerar que los jugadores están decidiendo sin conocer cuál es la jugada de su rival y lo están haciendo en términos de teoría de juegos como si lo hicieran de manera simultánea, ¿sí? Sin tener información de lo que ha hecho el otro y conociendo todos los pagos posibles. Por lo tanto, pudiendo conjeturar qué es lo que va a hacer el otro jugador y cuál es la mejor respuesta en cada uno de los casos. El juego no tiene más etapas para reaccionar, como vamos a ver en unidades posteriores, concretamente en la unidad 3, de modo tal que los resultados deben ser entendidos en ese contexto. Vamos a ver en el siguiente video algunas aplicaciones adicionales. Nos vemos entonces en esa oportunidad. Hasta pronto y estén cuidándose mucho.